Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que puedan estar mirando. Quiero compartir un texto que me dio mucha paz y gozo. Como que ahora entendí algo más. Se trata del texto que está en 1 Corintios 1:30. Se los voy a leer. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, mas por Él estáis vosotros, están ustedes, estamos nosotros, en Cristo Jesús. Es decir, fue Dios el que preparó que estemos en Cristo. Es decir, amigo, amiga, si lo aceptás, si crees que Cristo murió por vos en la cruz, sos salvo. Estás ya a salvo. Y capaz que como yo, no terminás de entenderlo, pero te aclaro que yo aún no lo entiendo del todo. Pero la paz que me rescata de la angustia, por ejemplo, antes no la tenía. Antes de aceptar a Cristo, no la tenía. La alegría creciente que tengo no estaba en mí antes, y ahora sí. Sé que es algo real. ¿Y cómo puede ser? En este texto dicen cosas muy, muy importantes. Sigue el texto. El cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Al salvar al mundo, Dios tomó su propio camino. Un camino desconocido por muchos llamados sabios. Sabios que en esa época y sabios que en esta época fomentan la falsa independencia respecto de Dios. Con respecto a Dios y a una tendencia hacia la autosuficiencia. Personalmente, ese camino de la autosuficiencia, lo que decíamos recién, me llevó casi a autodestruirme. O también caer en trampas de destrucción total. Fue solo por Cristo que salí de ahí y supe que la verdadera sabiduría, la que me rescató y rescata de la incertidumbre y de la hipocresía, es conocer los caminos y la voluntad de Dios y vivir en armonía con Él, creerle a Él, creerle su palabra. Sé que vale la pena. Múltiples pruebas me dio Él de que me ama aquel Dios que me creó. Pero a los ojos de los sabios de este mundo, el que podamos vivir por medio de uno que murió, el que podamos recibir bendición de uno que fue hecho maldición, el que podamos ser justificados de nuestros pecados, no parece tener sentido. Pero fue solo la sabiduría de Dios que halló el medio de nuestra redención o rescate. Vamos a seguir con el texto. Dice, y esta parte fue la que más realmente me ayudó a entender más y se los voy a leer. Dice, continúa ese texto, justificación, o sea, Cristo fue hecho justificación. ¿Qué quiere decir? Que Él nos justifica y nos declara justos. Él dice, si crees en mí, si me aceptaste como tu Salvador, bueno, este Padre es justo, esta Padre es justa. Ahora, ¿qué palabra esta? Justificación. La verdad que tuve que buscar en el diccionario para entenderla en su profundidad, ¿no? Para entender, por ejemplo, un texto como justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué dice el diccionario? Dice que justificación es un término jurídico. Forma parte de la terminología legal, como fémur, como neurona, forma parte de la medicina, bueno. Tiene que ver con justificar, con la palabra justificar. ¿Qué quiere decir? Hacer justo a uno, probar judicialmente, justificar un acto, probar, demostrar la inocencia de uno. Pienso, delante de Dios, ¿cómo me voy a justificar? Por cosas que yo sé que no eran justas, ni tampoco impulsadas por el amor, sino llevadas por la ira, por la ignorancia, el desprecio o la indiferencia, que es una forma de odio, ¿no? Por la falta de empatía, la rapidez torpe en juzgar a los demás. Nos autojustificamos, justificamos las acciones, las nuestras, las de los otros, por lo que nos parece, según nuestra posición ideológica, por nuestra filosofía, la que adoptemos, o porque sí. También puedo tener atenuantes y puedo tranquila y cómodamente condenar a alguien que hizo algo realmente malo, de alguien del partido al que no adhiero, por ejemplo, pero no aplaudir algo bueno, ni hablar, menos todavía de mi pariente con quien estoy peleado. Podemos usar ingeniosas justificaciones también. Bueno, porque el padre no lo ayudó, actuó así. Porque no tuvo más fuerzas, claro, se justifica. Y vivimos nuestras vidas teniendo la ilusión de que las justificaciones o autojustificaciones sirven, son válidas, pero la realidad es que vivimos una sola vez y después el juicio. La Biblia lo dice. Y también dice, no hay justo, ni aún uno. Bueno, se puede oír. Lo importante es ser una buena persona. ¿Ah, sí? ¿Fuimos siempre buenas personas en nuestra vida? ¿No hubo ninguna cosita que teníamos que haber hecho y no la hicimos? ¿O que no teníamos que haber hecho y sí la hicimos? ¿O pensamos? ¿Fuimos totalmente justos? Sabemos que no. Estamos acostumbrados a minimizar nuestros errores. De algo me di cuenta. Que el que otros me justificaran por ciertas acciones o decisiones que yo tomé, o yo me autojustificara, no me dio en mi vida alivio, sino una íntima autocondenación y por lo tanto fastidio, tristeza, depresión, autocastigo, somatizaciones, es decir, que afectaron a mi salud. Y volviendo al diccionario, justificar dice probar la inocencia delante de un Dios que me ama, pero que también es un juez justo. Lo único con lo que cuento para no ser condenada, para ser declarada absuelta, es a tu Hijo, Señor. Él murió por mis pecados. Dios lo afirma la palabra, nos dice, es suficiente. Me creíste que yo lo mandé por amor. Se hizo justicia. De nada me van a servir, quiero decir, mis justificaciones delante de Dios. No hay borrón y cuenta nueva, no hay excusas, pero el mismo Señor y Dios preparó una formidable justificación para cubrirnos. La única válida, su propio Hijo. Fue su propio Hijo el que murió en lugar nuestro, como consecuencia de nuestros pecados. El justo, Dios, muriendo por los injustos, nosotros. Y dice el versículo en 1 Corintios 30, termina diciendo
que el Padre hizo a Cristo también nuestra santificación y redención. Y bueno, ¿qué quiere decir santificación? Una vez que aceptamos a Cristo, Él es la puerta, Él nos guía en su camino. Nos da su poder para estar libres de pecado, la verdadera libertad. O libres de nuestras tendencias negativas o destructivas y autodestructivas. Y así aprendemos a apartarnos del mal, a amar cada vez más, a perdonar y a pedir perdón, a dejar de autodestruirnos y a caminar de la mano de Cristo, paciente, amoroso. Su amor me enseña a amarme de verdad y a amar de verdad, amar cada vez más. Esto es a ser santos, porque de eso se trata, de ser santos. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos ha sido hecho, dice también, redención. Nos rescató del poder del pecado. Quiere decir, el pecado es una esclavitud. La esclavitud a tantas cosas que nos quieran robar, matar y destruir. En fin, de estar prisioneros de los males y miserias de esta vida. Vuelvo a leer el texto. Mas por Dios, por Él, está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Que el Señor los bendiga mucho, como me ha bendecido a mí al descubrir todo esto en este texto. Hasta prontito.